Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Luca nos trae de nuevo a Yorushika y bueno, es una canción que se llama Dakara Boku wa Ongaku wo Yameta, que es algo así como... la traducción sería Por eso dejé la música, ¿vale? Toma ya. Sí, en inglés, That's why I gave up on music. Bueno, es una canción muy representativa de su discografía, por lo que parece. Esto es del concierto Live 2024 Cense. Y bueno, vamos a ver qué tal, que nos... ¿Cómo sería esto? Como siempre, aquí están Nabuna y Sui, o Su, no me acuerdo. Creo que se pronunciaba Sui. Bueno, pues... Creo que Perdona. también. Sí, ¿verdad? Luca, Sí. perdóname que hace tiempo que no, yo creo que se pronuncia Sui, que hace tiempo que no lo hacemos y a mí se me va el tema de los acentos y todo el rollo, así que lo siento mucho, pero es lo que hay. Hay una cosa que curioso porque, claro, el vídeo es el concierto entero, vamos a hacer solamente una canción y me ha llamado mucho la atención, porque en el comienzo del concierto sale cómo entran en el concierto y digo, si esto lo vas a ver en Europa mañana, mira. No hay ruido, no hay jaleo, no hay gente gritando, no hay empujones, cada uno respetándose. Esto aquí no lo No hay, encontrarás. no hay bares que se estén pidiendo un mene, un tal. Y yo me quedo flipado. Ya esto me ha impresionado y no hemos ni empezado con la canción. A ver, si lo pongo justo donde deberíamos de comenzar. Aquí. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. 考えたってわからないし青空の下君を待った風が吹いた証拠昼下がりを抜け出す想像ねこれからどうなるんだろうね進め方教わらないんだよ君の目を見た何も言えず僕は歩いた 考えたってわからないし青春なんてつまらないしやめたはずのピアノ机を引く癖が抜けないね将来何してんだろうね音楽はしてないといいね困らないでよ No, no sé las imágenes de dónde son, pero Japón no es. Yo te lo digo yo. Por el empedrado, por las calles, el tipo de gente que va por allá, se suena a Japón. No sabría Pues no lo decirte. sé, no sé Sí, sí, dónde sí. será, pero vamos, ¿no? Bueno, a ver, en la canción dice algo así como que... a- a- sí, utiliza el abandono de la música como una metáfora del agotamiento emocional, de la pérdida de un propósito y del conflicto ante crear entre crear por pasión o por obligación, ¿vale? Ujú. Supongo que se referirá a la música. La letra no rechaza realmente la música, sino expresa el dolor de alguien que la ama tanto que ya no soporta verla convertirse en una carga, ¿vale? Entonces esa contradicción emocional hay que llevarlo aquí con la música y con la letra. Y bueno, es un comienzo que me ha gustado mucho cómo iba tocando el teclado, el pianista, que creo que esos primeros compases ya te daban el pulso emocional de la canción, ¿no? Sí, Se sí. ve que hay sensibilidad, que cada nota tiene peso, que ujú, el cómo controla el pedal para generar esa atmósfera, ¿no? Íntima, melancólica. Me gusta mucho el pianista como lo está haciendo. Así que, venga, vamos a continuar.
y seguimos. やめたはずのピアノ机を引っかせが抜けないね将来何してるだろうね音楽はしてないといいね困らないでよ心の中に一つ線を引いてもどうしても消えなかった今更なんだからなんも思い出すな間違ってるんだよ分かってないよあんたら人間も愛も世界も苦しさも人生もどうでもいいよ正しいかどうか知りたいのだってもう本能だ考えたんだあんたのせいだ考えたってわからないか本当に年老いたくないんだいつか死んだらって思うだけで胸が空っぽになるんだ将来何してるだろうって大人になったら分かったよ何もしてないさ幸せな顔した人が憎いのはどうやりきったらいいんだ ¿Te estás dando cuenta, no? Que eso no es Japón. A mí no me lo parece, ¿eh? Además, aparte del paisaje por el clima, por el sol, ¿vale? Por cierto, En Japón habrá también épocas que salga sol, hombre, ¿eh? sí, pero no es, yo no noto diferencia. Aparte, todo el que sale por las calles, ninguno es japonés, todos son occidentales. Aparte, la construcción de las viviendas y demás no parece que sea Japón. A ver si consigo averiguar de dónde es. De hecho, había algunos amigos japoneses, de hecho, creo que incluso alguien le preguntó en el canal que si era verdad que, que a la que en verano aquí a las 9, 9:30 de la noche seguía siendo de día. Le dije que sí. Sí, ya hasta las 10, ¿eh? Y claro, es que 10 y algo, ¿no? hasta las 10 todavía es de día. Y claro, alucinaba. Claro, entienden un poquito por qué cenamos tan tarde, por qué la vida que hacemos social se alarga tanto. Es que hay veces que tenemos 14, casi 15 horas de sol en el día, en Sí. verano. Así que imaginaos, ¿no? Eh, bien, bueno, pues continuamos con más cositas. Mm, a ver, Nabuna, como siempre, ¿no? Es decir, tiene una forma de tocar extremadamente limpia, un fraseo delicado. em, Siempre evita cualquier exceso y siempre piensa en la canción, no busca en el lucimiento personal. Así que me gusta cómo va construyendo esas texturas que van envolviendo la voz de Sui. Y, y bueno, al igual que el bajo, ¿no? El bajo siempre es gran protagonista de Yorushika. em, Primero porque es un bajista excelente y bueno, que sus líneas suelen ser engañosamente sencillas, son muy efectivas Sí. y porque sabe que en esta banda su papel tiene que ser discreto, ¿no? Tiene que formar parte de, pero no ser protagonista de nada. Al igual que la batería, ¿no? Que trabaja con sutileza, que necesita hacer cosas para impulsar la canción, pero no por potencia, sino con toques controlados, con las escobillas, con golpes contenidos, con esa sensibilidad, ¿no? Así que muy bien. Sui, como siempre, bueno, pues está ahí em, dando esa lección de expresividad, Sí. aparte de la técnica que es impecable, ¿no? Es decir, no le he escuchado yo jamás una nota desafinada a esta mujer. No, 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 Es no. impresionante, ¿no? Además que no necesita imponerse por volumen, va jugando con la intensidad, pero no fuerza la voz para emocionar. Así que casi deja que la emoción vaya apareciendo de forma natural y conforme vas sintiendo la canción. Es curioso eso. Sí, sí, sí. Venga, vamos a continuar. 愛も世界も苦しさも人生もどうでもいいよ正しいかどうか知りたいのだってもう本能だ考えたんだあんたのせいだ
Bueno, pues creo que ahora sigue la canción, ¿no? Ha hecho como un impasse. A ver. Creo que sí. 間違ってないよな Vale, parece que sí, que es ahora una explosión final. Me sorprende que le dé tanto volumen ahora a la voz. Sí, 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 sí. Pues efectivamente no es Japón, porque mira, resulta que Nabuna creó una historia sobre un joven compositor llamado Ami, que decide abandonar la música y viajar a Suecia. Durante ese viaje escribe cartas y canciones dirigidas a Elma y ese recorrido por el norte de Europa forma parte del concepto del disco. Así que es el norte de Europa, ¿vale? Suecia, ¿no? Sí, sí, pero será Suecia en verano, porque en mi invierno yo Sí, no sí, creo claro, que... claro, ¿no? En los 4 días de verano que hay en Suecia, porque... Efectivamente, eso es lo que me ha extrañado. Digo, mucha luminosidad para ser Suecia. Vale, pues ya lo tenemos. Así que nada, ese... ¿Qué digo yo? Digo, eso no es Japón ni de broma. Venga, seguimos. 間違ってないよな Magnífico. Bueno, pues Sí, sí, sí. repasito a quienes forma parte de Yorushika. Sui a la voz principal, Nabuna a la guitarra composición, es el director musical del proyecto básicamente. Sí, Después tenemos a Mitsuyasu Shimozuru, que es el segundo guitarra. Tatsuya Kitani, por supuesto, bajo y coros. Masak, batería y percusión. Y Tetsuya Hirahata en el piano, teclados y demás, ¿no? Eh, bueno, pues, a ver, ¿cómo podemos hablar del resto? ¿Quién me quedaba? Yo creo que le di un repasito a todos, ¿no? Los que estaban, sí, de instrumentación. Perfecto. Bueno, Sui, ya un poquito así terminando, porque dijimos ya cositas de ella. Es curioso, ¿no? Porque Sui canta como si estuviera realmente recordando algo que todavía le duele. sí, Eh, sí. Además que este último tramo ahí ha roto la voz ujú, y, y se notaba ahí angustia y todo. interpreta fabulosamente. Sí, No, sí, no dramatiza el texto, sino que busca la emoción haciendo pequeñas inflexiones de voz, ¿no? Em, los silencios bien colocados, una dicción extremadamente cuidada. Y esa contención convierte, bueno, la interpretación en algo profundamente íntimo. Parece menos una actuación y más casi como un pensamiento en voz alta. Es curioso, ¿no? Em, Sui es impresionante. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho en definitiva, sinceramente, sí, a mí porque también. ujú, em, representa eso, la perfección escénica, artística a la que nos tiene acostumbrado Yorushika, ¿no? Así que perfecto. Muchísimas gracias, Luca, por traernos a Yorushika otra vez. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana
Para no perderte ninguna reacción, dos formas de apoyarnos será haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y lo ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.